Claro, María Luisa, noticia que también está en desarrollo acá en Toesca con Gorbea, en la calle Conferencia, tránsito totalmente cortado, donde están todos los departamentos de Carabineros, ya sea los S9, la CIPO, S7, también extranjería. Estamos acá en el edificio Shakira Tower 1 y esto tiene relación, como lo podemos apreciar nosotros acá en la puerta de este edificio, de un desalojo de 11 departamentos. ¿Esto es por qué? Porque aquí existió una demanda en donde por parte de un tribunal civil fue obviamente desalojado 11 personas que vivían en este edificio de 36 departamentos. Yo les quiero contar que acá nosotros conversamos con el abogado para que usted pueda entender la situación que se está viviendo acá, una noticia en desarrollo. Las 36 familias que están en este edificio están de manera irregular. Hoy día hay una orden emanada por un tribunal civil, por una demanda, por una querella, obviamente, de los dueños de este edificio, y se dio la potestad para poder desalojar a 11 departamentos. Desalojo que tiene que ver con varias familias y que partió esto a las 6 de la mañana. Nosotros conversamos con Carabineros en un comienzo muy temprano, nos ha dicho que hasta el minuto ha sido todo bastante tranquilo, que también en los próximos días, dependiendo de cómo esto vaya con la celeridad en cuanto a temas de tribunales civiles, van a seguir con los otros 25 departamentos restantes. Uno no puede quedar al margen de esta situación, pensando en que también hemos visto imágenes bastante fuertes, porque hay niños también involucrados que han salido y que quedan, lo podemos apreciar en cámara, está todo en la calle. Hay algunas familias que ya se han llevado algunas cosas, por ejemplo, aquí tenemos cocinas, tenemos de todo, ventiladores, cocinillas, bicicletas, ropa de cama, ropa de invierno, ropa de verano. Ha llegado la gente de la Municipalidad de Santiago con sus departamentos sociales, en este caso dirigidos por Dideco, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, y nos han comentado que a la gente que no tiene dónde quedarse le van a dar alojamiento al menos unos 3 días para poder regularizar la situación como tal. Eduardo, ¿qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana aquí en Shakira Tower 1? Se sigue el desalojo, quedan al menos 2 departamentos, más familias que obviamente van a quedar con todo en la calle, pero sin duda es un tema que llama mucho la atención porque esto acá está tomado desde la pandemia, Eduardo. Mira, y acá la gente no pagaba luz, no pagaba agua, no pagaba gas, y esa es la querella que tiene obviamente muy preocupado a los dueños de este edificio, Eduardo. Esta es una cosa, Leo, que claro, uno lo ve y es triste pensar que hay niños, hay gente que va a quedar en la calle, pero también hay que poner el contexto de la situación. Ese edificio tiene un propietario, un edificio con un nombre bastante llamativo, Shakira Tower, que viene dando una batalla judicial desde hace algún tiempo. Tú me dices que está tomado desde la pandemia, gente que no ha pagado ni el arriendo, ni la luz, ni el agua, ni ningún servicio, no sé en qué condiciones vivían al interior de esa torre Shakira, y hoy día, bueno, ya se ven con la resolución judicial del desalojo. A ellos se les avisó, yo entiendo que habían algunos de estos departamentos que incluso habían puesto una reja para evitar ser desalojados, es decir, sabían que, evidentemente, que la situación era compleja, y ahora ya vemos la resolución del hecho. Claro, lo que pasa es que a estos 11 departamentos ya se les había notificado, a los demás que no han podido ingresar, no se ha podido encontrar a quienes están habitando los departamentos. Este es un tema civil, un juicio civil que viene en los próximos días. Es inminente el desalojo de los otros departamentos. Conversamos con el abogado que está representando obviamente a los dueños, y nos decían que antiguamente, o estamos hablando de hace un par de años y meses, estos dueños venían para acá y finalmente los amenazaban de muerte. Acá también hay que decirlo, y concretamente en su mayoría extranjeros, una que otra familia chilena o persona chilena, pero aquí también este departamento, estos edificios, digamos, estaban ligados también a procedimientos policiales, donde se habló de armas, donde se habló de tráfico de drogas, procedimientos que van por un carril paralelo que todavía se sigue investigando. ¿Arrendatarios alguna vez? De Fiscalía. Vemos nosotros... No, definitivamente no. O sea, son como ocupas. No. Aquí esto se construyó y en el momento
Claro, en el momento de la pandemia, cuando según el abogado ya esto se iba a poner a arrendar y tener una administración, como se vino la pandemia, en el momento más complejo de la pandemia, se tomaron obviamente estos departamentos. Y estamos hablando de los 36 departamentos de este edificio. Leo. 11 hoy día fueron notificados. Los que fueron notificados los están sacando. Y estos son los departamentos, también los otros, que están férreamente resguardados con rejas. Ahora incluso tuvieron que sacar las rejas y ahora Carabineros le está pidiendo también al abogado o a los dueños que ellos también puedan herméticamente cerrar para que no se los vuelvan a tomar. En la situación, María Luisa, que está pasando, Sí. que son varias aristas que acá hay que discutir. Muchas, pero sí. en cuanto al desarrollo de esta noticia, se sigue. Quedan al menos 2 departamentos para que este proceso judicial termine. Leo, ¿y por qué se demora 3 años en poder desalojar? ¿Eso fue lo que se demora en decretar la orden de que se podía desalojar? Porque yo lo encuentro en la medida que se demore 3 años. ¿Cuántos casos de tomas hemos visto o de arrendatarios que dejan de pagar y se toman la casa de la propietaria y que se demore 3 años en dar la orden para que puedan desalojar? Lo encuentro un montón. Claro que es un montón de tiempo. Y ¿sabes lo que pasa? Que en algún minuto cuando conversábamos con el abogado nos decían que cada vez que venían los dueños o quien representaba, en este caso los letrados, los abogados, no encontraban a las personas o definitivamente los amenazaban y no podían tener ninguna especie de conversación para después llegar a términos civiles para que se puedan salir de acá. Nosotros a muy temprana hora conversamos con el abogado de este edificio y esto fue lo que nos dijo a esa hora de la mañana. Sí, efectivamente, esta es una toma que nace más o menos desde la época de la pandemia o posterior a la pandemia, en donde el edificio es ocupado por la mayoría inmigrantes que no han querido hacer, es decir, no pagan arriendo, no pagan luz, no pagan los suministros básicos y no han podido ser desalojados en su totalidad, pese a que mis representados lo intentaron en alguna oportunidad. No tuvieron suerte y efectivamente ellos se han aprovechado de esta situación porque si usted no paga arriendo, no paga luz, no paga agua, está viviendo gratis en el fondo. Entonces esto atenta contra el patrimonio de mis representados porque ellos también se endeudaron en la inversión del edificio para obtener. Hay una inversión, de hecho mis representados todavía están pagando esa inversión. ¿Serán 11 de los 36? ¿Por qué no todos en su totalidad? Porque solamente tenemos individualizado a 11 residentes o habitantes ilegales de este edificio y la ley me establece un marco jurídico específicamente en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, que para entablar las demandas posteriores debo tener individualizado a los otros departamentos que no van a ser desalojados en esta oportunidad, pero que en un futuro muy cercano ya sí van a ser desalojados en su totalidad. Interesante esa discusión que se da respecto al desalojo, porque era histórico ver los casos y yo creo, yo tengo un amigo que está hace años rogando un poco menos que le devuelvan su casa. Hubo un cambio en la ley, hay una ley, la nueva ley que le pusieron Devuelve mi casa, que acelera los procesos y podríamos tener desalojo en 10 días. Esa es una nueva ley, pero este señor evidentemente lleva años porque seguramente estaba con el antiguo régimen y por lo tanto el proceso era bastante más lento, pero ahí veíamos al abogado y lo que es inminente es que el resto del edificio también va a correr la misma suerte, Leo. Claro, y el abogado se va a tomar de esta nueva ley se va a aprovechar de esta ley sin duda para poder acelerar la situación que hay acá. Él decía, el desalojo total va a ser inminente, pero va a ser con el tiempo. Ya a esta hora de la mañana de los 11 departamentos solamente queda uno, tengo entendido, que se está desalojando. Todo está en la calle. Acá en la calle Conferencia, con Toesca Gorbea, está totalmente cortada. Hay un gran contingente policial. Yo voy a aprovechar inmediatamente de conversar con el comandante Villarruel. Conversamos en la mañana, hasta el minuto ha estado todo tranquilo, porque uno podría pensar que a lo mejor nos podríamos encontrar con algún tipo de incivilidad, algún diálogo violento, pero ¿cómo está la situación en este desalojo, comandante? Bueno, como lo hemos conversado de la mañana, con completa calma, se ha hecho con todos los aportes que tiene Carabineros, con el aporte de la municipalidad, ha hecho un trabajo bastante coordinado. Las personas han comprendido que esta situación no es de ahora, es con anterioridad, donde a ellos se les notificó que debían hacer el desalojo del lugar y esta ya es su última instancia,
a lo cual llegó el lanzamiento y la receptora judicial solamente le está dando cumplimiento a ese mandato judicial. Comandante, ustedes están con todas las áreas de Carabineros, OS7, la CIP, está OS9, está Migración también. ¿Se han encontrado con alguna situación? Le pregunto por qué, porque este edificio también ha sido protagonista de algunos procedimientos de la misma institución, por el tema de droga, por el tema de uso de arma ilegal. Claro, en esta cuadrícula del cuadrante existe bastante información respecto a lo que usted manifiesta. No obstante, no podemos indicar a este edificio como el causante de los problemas que ocurren en el lugar. Solamente en este momento hay que dividir los procedimientos. Ahora es una causa civil donde existe un lanzamiento. Ninguna de estas personas está siendo detenida, ninguna está siendo sorprendida con armamento ni con droga. Solamente es un lanzamiento. No obstante, si llegáramos a detectar un procedimiento de esa envergadura, vamos a dar cuenta a la Fiscalía para que se genere otro procedimiento policial. Ya, por eso el ingreso de la CIP, OS7, OS9, porque están chequeando todos los recovecos de este edificio. Exactamente. Paralelamente a eso se están bajando las especies y se está verificando si es que tampoco hay inclusión en las cosas de ellos, pero sí verificando si se detecta algo, poder fijarlo y dar las cuentas respectivas. Hasta el momento se ha visto todo con completa normalidad. Los directores de los colegios de las inmediaciones se han entrevistado con nosotros, le hemos dado la calma que no hay uso de armamento, no hay una mayor intervención por parte de Carabineros y pidiendo a la ciudadanía que utilice calles alternativas para que no tenga inconveniente con su tránsito hacia sus domicilios o a sus inmuebles. Los otros 25 departamentos están siendo habitados, sabemos, de manera irregular, pero nos imaginamos que va a llegar algún tipo de notificación para ser desalojados y que se vea el mismo procedimiento que estamos viviendo ahora. Exactamente, eso manifestó el abogado, que estaría en condiciones de empezar ya a notificar a las próximas personas cuando nazca la orden por parte de los tribunales competentes. Teniente Coronel Villarroel, muchas gracias por su testimonio. Buenos días a todos. Nosotros estamos acá mostrando lo que está pasando a esta hora de la mañana. Estamos viendo que al parecer ha llegado la gente de Dideco, de la Municipalidad de Santiago, también la parte querellante, en este caso la receptora judicial, y esto es lo que se está viviendo a esta hora de la mañana. Y yo quisiera mostrar acá, está totalmente cortado el tránsito en Conferencia con Toesca. Vemos un alto contingente policial. Eduardo, María Luisa, si ustedes se pueden dar cuenta, está la CIF de Carabineros, están los vehículos de seguridad comunitaria del municipio de Santiago y también hay carros policiales. ¿Por qué? Porque en algún minuto se esperaba que esto fuera bastante complejo, bastante áspero, por así decirlo, claro. Pero esto se ha transformado finalmente en algo más tranquilo, pero por lo mismo está Carabineros acá resguardando también la seguridad de todo este cuadrante. Repetimos la información, noticia en desarrollo, donde hay una emanación obviamente del Tribunal Civil por parte de una demanda, de una querella, y se ha concretado el lanzamiento, el desalojo de 11 departamentos de 36 que existen en este edificio. Lo decía el abogado, finalmente es inminente con el tiempo, con un plazo breve, la salida de los otros departamentos, y es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Finalmente muchas familias, y no podemos quedar ajenos, y lo comentamos nuevamente porque cada vez que van pasando, María Luisa, Eduardo, los minutos, las horas, acá, claro, vemos saliendo familias con niños, sacando todas sus pertenencias, y claro, este desalojo está a la vista de nuestra cámara en vivo, sillones, colchones, refrigeradores que están obviamente acá en la calle por este desalojo de este cuestionado en algunos ratos edificio Shakira Tower 1, Eduardo. Sí, claro, tremendo tema aquí, para que también lo ampliemos la conversación, Leo, aquí al estudio, porque efectivamente hay dos cosas. Uno son las personas que le arriendan a otra y dejan de pagar ese arriendo, que en general cuando se lo toman de alguna manera y dejan de pagar, en general no hay un contrato de por medio, y por eso también muchas veces se hace tan lento poder recuperar la casa, que además te la entregan destruida, porque aquí estos 11 departamentos no me cabe ni una duda que van a estar destruidos, que es lo que vemos cada vez que le devuelven la propiedad a una persona. Pero otra también son estas tomas que estamos viendo aquí. Decían que principalmente eran inmigrantes estos 11 departamentos que se lo habían tomado, y Eduardo hablaba de la nueva ley. ¿Qué pasa en el caso de las tomas? ¿Cuál es la diferencia? Porque tú también eres abogado, Mario, para que nos expliques un poquito. ¿Y qué pueden hacer las personas hoy día? ¿En qué cambia la situación de antes a ahora para poder recuperar sus casas? La nueva ley es bastante positiva respecto del dueño de un inmueble que tiene una persona que lo está ocupando, ya sea como arrendatario, como datario,
arriendos precarios, al que no tiene el contrato, que son contratos verbales. Para ser estricto, no hay contrato Que es escrito. lo típico. Que es lo normal. La ley chilena establece que los contratos pueden ser verbales, salvo las excepciones que la propia ley hace. Yo podría tener un contrato de manera verbal con alguien. Señora, señor que no está viendo, no lo haga jamás. Haga un contrato por escrito, vaya a la notaría, autorice la firma, cuesta 2 lucas por firma. Pero lo más importante, acá la ley está pensada, como tú bien decías, para los casos en donde yo tengo una persona conocida que accedió al inmueble por alguna de las vías legales y que dejó de cumplir su obligación. Y antes la ley establecía un procedimiento sumario que podía estar 1 año y medio en trámite dime y direte. Oiga, ¿por qué está usted ahí? Porque arriendo, conforme. ¿Pagó el arriendo? No, no lo he pagado. Lo conmino a pagar. Después volvías, no ha pagado de nuevo, certificación de que no ha pagado, y así nos íbamos por meses para lograr el desalojo, que es lo que se está haciendo ahí. Esta figura, lo que está pasando en esta torre, es más similar a la toma de terrenos que vemos en otros lados. Claro. En la Araucanía, la Temucuicú reacciona de manera violenta porque les están quitando la cosecha de un terreno que ellos tienen tomado. Ni siquiera les están quitando el terreno. En esa zona hay mucha usurpación, se denomina, de terrenos, y lo mismo pasa con estas tomas, las tomas VIP, las tomas no sé qué, etcétera, en donde alguien se instala en un terreno. El caso del señor asesinado, ¿no es cierto?, en Quilpué, el que era en Viña, Quilpué, por un terreno que es tomado a la fuerza. Es ahí donde aplica la ley penal, donde uno tiene que hacer una denuncia de otro tipo, y esa es la que urge, cierto, actualizar, porque efectivamente... Yo escuchaba al colega, efectivamente el Código de Procedimiento Civil obliga para notificar, para empezar la demanda, decir, bueno, ¿cuáles son las partes involucradas? ¿A quién está demandando usted? ¿Cómo se llama la persona? Luego, para notificar una y otra vez tengo que identificarla, pero en este caso se trata de personas que se la tomaron, no tengo idea quiénes son, entre gallo y medianoche se metieron al departamento aprovechando la pandemia, que estábamos todos encerrados, y no lo quieren devolver. Y efectivamente tiene un problema ahí con la ley civil. Bueno, él tendrá que ver si mantiene la lógica de seguir en sede civil o se va a sede penal, pero con todo, la querella por usurpación, en materia penal estamos hablando de querellas, en materia civil son demandas, la querella, aunque cumplas tú todos los requisitos de demostrar que el terreno es tuyo, Claro. que el departamento es tuyo, que tú no le has permitido a la persona instalarse ahí, que lo hace por la fuerza, ¿Sí? lo hace sin autorización de nadie, igual estamos con los tribunales colapsados y tenemos Claro. por años estos terrenos tomados. Y eso urge Escuchemos la receptora modernizarlo. judicial, perdón, Mario. Sí. Escuchemos. Sí, estamos con la receptora judicial en vivo y en directo. ¿Cómo está usted? ¿Su nombre? Sara Gormaz. Señora, ¿cuánto? Sara Gormaz. Señora Sara, ¿cuál es la situación que se está viviendo acá para poder concretar la información y poder cerrarla? Hay 11 departamentos que tienen orden de desalojo por parte de un tribunal civil. Si nos puede explicar en detalle cómo se genera esa instancia. Se notifica primero una demanda y posteriormente, como son juicios nuevamente que salió una nueva ley, que es un juicio monitorio, se da poco plazo. Entonces el tribunal, en la misma resolución, alguna vez se ordena que se haga el lanzamiento. Y esa notificación se los notifica a todos los deudores. A estas familias que vivían en los departamentos, en estos 11, se les notificó hace un par de días atrás, me imagino. Incluso meses atrás. ¿Ha sido complejo el tema de poder ubicar a a la gente que está viviendo acá? No se puede ubicar a la gente porque nunca abrieron esta puerta. Esta puerta que está herméticamente cerrada. Sí, no se puede. Ha sido muy difícil este proceso civil para poder notificar. Sí, muy difícil. Pero hay una ley que ordena que el receptor notifique si ha venido varias veces al domicilio y no se encuentra, se ordena notificar por cédula, que significa que se deje fijada en la puerta de dicho domicilio. Ah, perfecto. O sea, por cédula pueden realizar este procedimiento. Sí, dejándole fijada en la puerta de dicho domicilio. Receptora, ¿cuántas personas fueron desalojadas más o menos? ¿Ahí tienen esa información hoy día? Porque en algunos había muchas personas que estaban viviendo dentro y otras vivía una sola persona. ¿En qué condiciones Había están los más de una departamentos? familia en un departamento. Sí, pero uno no sabe si son familia o son, no sé. Entonces, dentro de la información que le ha podido entregar a usted, Carabineros, ¿cómo están los departamentos? ¿Cómo los encontraron? Algunos en buen estado y otros en mal estado. ¿Qué significa en mal estado? Con agua, los pisos mojados, Filtración. deterioradas, sí.
Se tiene, no, impotencia. no se ha cuantificado cuántas personas hay fuera acá en la calle. No. Nosotros no podemos contra las personas, de nosotros vamos perseguir. por la familia nomás que se... Y por último, receptora, señora Sara, ¿qué va a pasar con los otros 25 departamentos? El juez después. El juez del Tribunal Civil va a tener que dar la orden y usted va a tener que venir nuevamente a No notificar. puede venir otro receptor si no vengo yo, claro. Bueno, muchas gracias. ¿Son inmigrantes ilegales La o no? receptora judicial. ¿Serán inmigrantes ilegales o no? ¿Los podrán ¿Cómo? perseguir? ¿Son inmigrantes ilegales o, por ejemplo, los podrán perseguir? Probablemente no van a sacar nada, pero para que le Sí. respondan algo en caso de que el departamento esté destruido. No, a ver, para ser súper concreto con eso, María Luisa, nosotros conversamos fuera de cámara con algunas personas y yo le pregunté directamente a uno si estaba documentado de manera regular y me dijeron que no. ¿Y eso qué significa? Que llegaron por el norte, tantas veces hemos mostrado nosotros estos reportajes, llegaron por Colchane, se Claro. autodenunciaron, ingresaron a Chile y recuerden que acá quedan a la deriva, pero más allá, entre comillas, de quedar a la deriva, lo que pasa es que obviamente ellos llegan a Santiago y comienzan a trabajar. Ahora, cuando nosotros le preguntamos a una de las personas que pudo hablar con nosotros si estaba pagando arriendo, nos decía que no. Pero ¿cómo no pagabas arriendo? ¿Quién te pasó? ¿Cómo llegaste a este departamento? Mi hermano estaba hace un tiempo atrás. Eso fue lo que nos dijo y yo llegué, en este caso, del extranjero y llegué acá a este departamento y no pago luz, no pago agua, no pago arriendo, no pago nada. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La gente de la Municipalidad de Santiago, en este caso los departamentos sociales o de Dirección de Desarrollo Comunitario, están anotando, en definitiva, lo que está pasando, cuáles son las familias, algunas personas que obviamente tienen niños y en Claro. ese sentido queda un catastro en el caso de que ni siquiera algunos extranjeros pudiesen estar autodenunciados para tener una lista de saber con Leo. quién se encuentra. A ver, vamos a escuchar un poco lo que dicen ellos. ¿Te parece, Eduardo, mientras te escucho? Sí, ¿qué pasa con las cosas que quedan en la calle? ¿Quién las saca de ahí? Porque tampoco es grato para los vecinos que las cosas queden ahí en la calle. ¿A dónde se las llevan? A ver, Claro. es responsabilidad de cada Estamos pagando uno. todos nosotros Son los muchos impuestos. son muchas las personas que... Te escucho, Eduardo. Sí, no, a ver, que queremos ver si podemos escuchar a la persona que está hablando ahí en este minuto, porque claro, entendemos, esto tiene un costo dándole a usted, fiscal. al darle ¿qué ganan con usted con eso? ¿Qué ganaron? ¿Qué ganó el capitán? ¿O qué ganó la municipalidad con sacar a la gente y reírse? Ahí entrevistaron a mi esposa y Como por que se solo lo una vuelvan entrevista se le propietario. rían en la jeta. Pero si eso le pertenece a no alguien, se pues. hace. Ustedes son de acá, no importa, pero algunos de ustedes, algún familiar de ustedes tiene que volver a ir a cualquier país y tienen que pasar lo mismo también. Una pregunta, ¿hace cuánto tiempo vivías tú No, acá? yo tengo un añito acá y desde que llegué acá, ya esto ya estaba tomado, hace 4 o 5 años acá. Entonces ahorita que vive pura gente, de verdad, de pura gente humilde, trabajadora, ustedes vienen a hacer aquí eso. ¿Por qué cuando de verdad tenían que venir, por qué no llegaron, por qué no vinieron? Porque de verdad no... ¿ve? Te hago una pregunta que estamos en vivo. ¿Hace cuánto tiempo que vives tú acá? Yo tengo 1 año y medio. Hace 1 año y medio que no pagas agua, luz, arriendo, nada. Yo, bueno, sí, que mi cosa personal lo único que puedo pagar porque aquí no tenía nadie para pagarle. Pero si tuviera aquí alguien que tenía que pagarle, pues le pago. Y ¿Por si qué no ahorita un me dicen, arriendo? el dueño me dice, llegaron a un contrato que tengamos que pagar, yo lo pago, no importa. Pero la idea es tener ¿por qué donde no lo uno pagó? vivir, donde meter a los chamaquitos. Entendemos a lo mejor la molestia, entendemos la situación compleja que están Claro. viviendo ustedes porque evidentemente Claro, familia, claro. pero te hago una pregunta sumamente directa y te lo hago con las mejores intenciones. ¿Tú por qué no buscaste un lugar donde se puede pagar arriendo? Porque cuando llegué acá no tenía un buen trabajo, no tenía un buen trabajo para poder solucionar los daños a mi familia, porque así como yo tengo mi familia aquí, estoy solo con mi familia, entonces... ¿Cómo llegaste acá? Yo llegué acá bien, gracias a Dios, llegué bien aquí por parte de otra familia, que mi otra familia está acá, pero ya Pero él están asume el como, riesgo, pero entonces. ¿Cómo viene conseguiste esa el dato de circunstancia. poder pasar la noche acá en el Chaquirata? fue como tipo refugio, no tenía dónde yo ir, estaba durmiendo en una carpa con mis hijos y me dieron un ¿Y él no lado cree y que es pues, justo y devolverle el obviamente departamento al buscar la dueño? necesidad y yo necesitaba, pues me metí acá, pero nadie me cobró y yo no pagué ni nada. Sí quiero pagar, si me toca pagar lo hago. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo hago, pues ahorita pues irme a meter debajo de un puente con mis hijos porque ¿para dónde más? ¿Qué voy a hacer?
Y si tengo, ¿Tienes trabajo con y este si tengo tiempo? trabajo, sí, claro, tengo trabajo y con eso tengo que solventar para yo irme, porque tampoco vinimos acá a vivir gratis. Aquí también tenemos Pero que si trabajar tiene para trabajo, subir tiene hijos, debería todas las buscarle cosas. un lugar mejor Listo, que un puente, chao. ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Ok, gracias por tu palabra. Son Me parece que es un poco los testimonios que se falaz pueden el recoger argumento de él, aquí en porque vivo. si tiene trabajo hay y de algún verdad está tipo de preocupado su molestia, hijo, debería buscar un de todas arriendo, por maneras, muy por la precario que sea, situación ¿no? que se vivió, pero también, Eduardo, y con esto les doy la palabra a María Luisa, también entienden ellos la manera irregular, la manera que finalmente estaban viviendo de forma ilícita en ese sentido, porque también el abogado nos decía otra cosa, que eso es una tarea para la casa en definitiva, o es una investigación que tiene que correr por otra línea. Esto tiene que ver con un tema civil. Esto tiene que ver con un desalojo de un tribunal civil, pero también hay que obviamente ver la parte, y con esto termino, la parte judicial, porque acá el abogado nos decía que había un delito, había una tipificación de un delito que tenía que ver con usurpación, y eso Claro. obviamente ya es un tema Lo que nos contaba judicial. Mario. Mira, aquí lo que está pasando es ¿Qué que hay pasó un ahora? grupo grande de personas que están de alguna manera como hablando con el abogado, le están pidiendo algún tipo de explicación. A ver, vamos a escuchar atentamente un poco esta situación. Familia que muchos niños, mire, estos son niños. En realidad yo fui la primera que me sacaron a las 6 de la mañana con mis hijos. A primera hora eso porque hay instrucciones de eso. Ya, entonces... Nosotros queremos pagarle a él su arriendo, porque él no diga no son 200, 250 por cuarto. Nosotros queremos pagarle porque no tenemos dónde irnos. Yo creo que va a haber gente que los va a contactar en el transcurso del día. Ya. Quedamos en la calle con los niños y no tenemos dónde ponerlos. Tengo 2 hijos en la calle desde las 6 de la No, pero si yo no veo eso. Vamos a yo no volver veo contigo, eso. Leo, en un instante, porque el reloj manda, son las 11 de la mañana con 19 minutos. Yo sigo sin entender, si el señor dice que tiene para pagar un arriendo, ¿por qué no busca el arriendo? Porque dice que ahora sí estaría disponible para pagar después que han vivido en condiciones ilegales durante todo este tiempo. Oye, Un y año y medio. además estamos hablando, estos no son edificios de gente que hoy que le sobre la plata, es gente que muchas Sí. veces lo necesita para vivir. Permítame un segundo, Mario, permítame un segundo, Sí, que tenemos vale. que hacer una pausa. Al regreso volvemos con el comentario de Mario de lo que estamos hablando, de este desalojo del polémico edificio Shakira Tower. Esto de las tomas y de los arrendatarios, me imagino que también es algo que se ve en su comuna, alcaldesa, así que queremos escucharla también. Ya, hacemos la pausa y regresamos acá en Buenos Días. Estamos hablando a propósito que nos mostraba Leo Castillo, este desalojo a 11 departamentos en Shakira Tower. Estamos hablando en general de los ocupas, de cómo una persona puede recuperar su casa, su propiedad cuando se la ocupan, que esto cada vez está siendo más masivo luego de la cantidad de inmigrantes que están llegando, de la pandemia también hubo un incremento. ¿Cómo lo vive usted, alcaldesa, en su comuna? ¿Ha aumentado mucho el tema? Sí, bueno, muchas veces creen que los municipios tenemos que arreglar todas estas situaciones, eso no es así. Cierto. Las órdenes judiciales se respetan, acá hay una orden judicial, es un litigio entre privados y recuerdo que antes existía un programa que se llamaba Campamento, esto más bien parece una toma, y de verdad que ese programa me parece que eso fue terminando y debiera volver, porque esto data de hace más de 3 años, Sí. ¿ya? Y por lo tanto debió haberse incluido en un programa de campamentos para ir reubicando a estas personas con una vivienda en términos... Oiga, alcaldesa, usted acaba de decir algo que es clave y que lo conversábamos en comerciales, porque esto es un litigio entre privados. Sí. Aquí la alcaldía no tendría nada que ver. Sin embargo, vemos camiones de la alcaldía ahí, porque, como yo les preguntaba en comerciales, bueno, y esas cosas que quedan ahí, que está viendo usted, que son sacadas de esos departamentos que han sido usados de manera ilegal durante años, ¿dónde quedan? Bueno, se supone que la fuerza pública, Carabineros, la alcaldía, deben estar al servicio de las personas para decir, ya, sabe que me voy a quedar a la casa de una tía, no sé, cualquier cosa. Pero si dicen que no, igual el camión municipal los va a tener que llevar a algún lado. Por lo tanto, al final del día, lo estamos financiando nosotros, todo este movimiento. Sí, además que los municipios no tienen los recursos, todos los municipios, yo pienso en los municipios del país también. Entonces, no Claro, no te debiese... sobra el camión para ir a hacerle la mudanza el a particular la persona. debiera encargarse de eso. Nosotros tenemos 2 camiones que pudieran recibir eso. ¿Y dónde los llevamos? Ahora, y si evidentemente, se pierde una bodega... El expulsado podría alegar que dice, oye, si no tengo ni para pagar una renta, voy a tener para Pero- pagar el flete. Bueno, había un programa de campamentos que a nosotros en Mapuhue se tomaron un terreno. Primero empezaron pagando, dejaron de pagar, vino el particular, demoró 3 años y en esos 3 años el municipio fue a golpear las puertas del MIMBU para ingresar a esta gente que ni siquiera tenía una ficha de protección social
Partimos de eso, catastrando, y bueno, hoy día todos se fueron con subsidio de arriendos, algunos al principio y otros con la solución definitiva. Claro, porque aquí pasa un tema que es bien complejo también, porque nadie es partidario de dejar a personas en la calle. Sobre todo ahí estábamos viendo una persona que decía, bueno, yo tengo hijos, y cuando hay niños de por medio, más preocupación causa, por supuesto, pero también otros dicen, pero pucha, que injusto, yo que hago las cosas legal, arriendo, pago, no logro tener mi subsidio, y muchas veces para no dejarlo en la calle se saltan la fila de alguna manera y tienen un subsidio antes. Yo quiero hacer un par de puntos respecto a lo que escuchábamos a uno de estos ocupantes ilegales. Pues no son arrendatarios, no son ocupantes ilegales. Lo primero, él dice, mire lo que me están haciendo, me sacan a las 6 de la mañana. Claro. Perdón, pero victimiza. él fue notificado por la señora receptora, que es una auxiliar de la justicia, una persona que colabora con la justicia, varias veces antes durante varios meses. O sea, él sabía que tenía que desalojar. Se termina la discusión ahí, por lo tanto, victimizarse desde ese punto de vista me parece tremendo. Y el otro reclamo que él hace es ¿por qué tanto show mediático? Dice. Ojalá el gobierno le ponga plata y logre que aparezca en las noticias de Ecuador, de Perú y de Venezuela. Para que se sepa que la verdad que ya nosotros no tenemos capacidad para poder seguir recibiendo gente. Hago un paréntesis. Me han preguntado en varias entrevistas, las Fuerzas Armadas en el norte no están autorizadas a impedir el ingreso de ilegales. Viene entrando una familia ilegal, el militar está aquí, la frontera está ahí, y el militar no le puede decir, señor, pare, no puede ingresar. La pega que le mandaron a hacer a los militares es tomarlo, pedirle su identificación, ni siquiera registrarle los bolsos ni nada, le van a dar un café, lo suben a un camión militar, lo llevan a un bus de carabineros o a bus arrendado, ¿no es cierto?, supervisado por carabineros, y de ahí lo mandan a las ciudades al interior. O sea, no estamos frenando la migración ilegal. Es muy importante que la gente sepa los migrantes ilegales y que le transmitan a su familia, porque él lo dijo, el migrante ilegal, la persona que hablaba, decía, primero estuvo mi hermano, estuvo mi familiar, se van avisando, oye, ¿sabe que aquí están dadas las condiciones? Tengo departamento gratis, no pago nada, lo tengo ocupado, llevo años instalado acá. Todo lo contrario respecto a lo que él decía, qué bueno que se muestre esta imagen, es triste, es dolorosa, es fuerte, son familias, son niños, etcétera, pero entiendan que no hay capacidad para recibir, no tenemos fondos públicos para estar pagándoles un arriendo, y ya la situación en Chile no habrá más. Nosotros tenemos más migrantes venezolanos proporcionalmente que lo que ha recibido Colombia, que es país limítrofe con Venezuela, que tiene un trabajo con ACNUR. Tiene 2,5 millones de personas Colombia, son 46 millones de habitantes. Nosotros tenemos 700.000 registrados y somos 18 millones de personas. O sea, proporcionalmente tenemos más. Entonces, cuando uno ve el esfuerzo que ha hecho Chile, es gigantesco. Si no, se trata de no reconocer el problema humanitario. Conversaba con agrupaciones de migrantes también hace unas semanas y me decían, Mario, tenemos varios problemas. Reconocemos que la gran mayoría ha venido a trabajar, a esforzarse, a sacarse la mugre. Pero reconocemos que también viene gente que comete delitos, que han sido delincuentes, etcétera. Pero también hay un problema cultural entre medio. En nuestro país, me decía una dirigente de ellos, en Venezuela, el ciudadano no respeta a la policía como se le respeta acá. Esto a propósito del atropello de carabineros. Es un problema cultural. No se respetan las instituciones porque no funcionan las instituciones. Y han pasado por Ecuador y Perú, donde tampoco está el mismo respeto. Entonces llegan a Chile y tú quieres que se adapten rápidamente a la idiosincrasia, y es complejo. La verdad que es doloroso, es triste lo que estamos viendo, pero es consecuencia de que ellos no cumplieron la ley, de que ingresaron ilegalmente, y por favor, se lo digo por este canal, aprovecho el canal estatal, transmítanle a su familia, ustedes que son migrantes ilegales y nos están viendo hasta ahora, que no vengan, si ya no tenemos más capacidad. No podemos seguir recibiendo gente, y esta es la consecuencia. Va a terminar en la calle con su familia o debajo del puente, como decía él. Voy a agregar algo a eso, solo cortito, que es como simbólico y sistemático de lo que vemos en las discusiones hoy en día, ¿no? Porque este señor alega que ¿por qué no sacaron antes a los que eran malos de acá y vienen ahora que estamos nosotros gente de trabajo? Y después dice, ahora me voy a tener que ir debajo de un puente con mis hijos. A mí me violenta que utilicen a los hijos como una moneda de cambio, como decir, mírenme lo que me obligan a vivir ahora debajo de un puente. Sabemos que es doloroso, sabemos que es triste, pero poner a los hijos como una suerte de barrera para generar algún tipo de supuesta, no sé, como benevolencia hacia él, está mal. Él sabía lo que estaba haciendo. Y si tiene un sueldo y se ha ahorrado todo este tiempo luz, agua, arriendo, como todos los chilenos que tienen que pagar eso,
porque no todos tienen acceso a una vivienda propia, podría haber ahorrado, podría haberle dado una mejor calidad de vida a sus hijos si es que efectivamente él estaba tan preocupado. Él sabía que iba a ocurrir esto, entonces no es el momento ahora de hacerse la víctima y yo creo que está bueno que las cosas sean claras. Aquí la ley tiene que proteger y tiene que defender a las víctimas. Y la víctima es la persona que compró un departamento, que pretendía hacer un negocio o irse a vivir ahí y que no lo ha podido hacer durante 2 años. Esa es la verdadera víctima. Lamentablemente es así, por muy doloroso que sea ver las imágenes de este desalojo en la calle, que al final del día estamos pagando todo a través de nuestro impuesto, alcaldesa. Sí, y las órdenes judiciales se deben cumplir y los municipios no pueden interceder para que no se cumplan. Los municipios no son propietarios de vivienda, no construyen vivienda y por lo tanto esto debió haberse advertido hace unos 4 años atrás. Llevan tanto tiempo sin pagar gastos comunes, sin pagar luz, sin pagar agua y de verdad que lo que debieron hacer antes no lo hicieron y creo que hoy día para encontrarle una solución por parte del gobierno, del MIMBU, es demasiado tarde y deben hacerse cargo de sus enseres porque es en Santiago, por muy presupuesto que tenga, es una pésima señal y yo, en el caso de la comuna de La Pintana, si se fueran debajo de un puente, yo me encargaría de ir a sacarlos igual. Bueno, por supuesto, ¿cierto? Yo no quiero justificar las tomas bajo ninguna circunstancia, pero yo no sé si legalmente hay una diferencia entre que alguien se tome un terreno, porque por último el terreno ya hay un propietario obviamente, y igual puede haber una propiedad privada o estatal, sabemos que también hay terrenos que son del Estado y que se los toman igual, pero esto yo lo encuentro más grave todavía, porque aquí te liquidas muchas veces a una familia que o vive del arriendo de ese departamento o se quiere ir a vivir a la casa que le costó años de trabajo. ¿Hay alguna diferencia legal ahí? No, en términos legales la usurpación es igual de grave si es un terreno que no está siendo utilizado, que el dueño podría utilizar, que podría vender, en el que podría construir, claro. ¿No es cierto? En el caso de la familia de esta persona asesinada, yo sigo a la hija y ellos han querido donar el terreno para viviendas sociales, ¿eh? Y no han podido. Lo dijeron. Y no han podido. Lo dijeron, sí. Ahora, por supuesto que el efecto en términos prácticos, no legales, en términos prácticos, es mucho más fuerte cuando tú te tomas un departamento en donde esa familia, ¿cierto? Los dueños invirtieron, se gastaron, se endeudaron, construyeron para tener renta después y los deja sin ingreso y pagando la deuda, como decía el abogado. Para tener una vejez tranquila, si cuánto adulto mayor hemos visto que se toman su casa y no se la devuelven más. Así es, por lo tanto el inmueble tiene una connotación en términos sociales mucho más fuerte, una residencia, una casa, un departamento, que lo que podría pasar con un terreno en donde no hay construcciones. En el sur las tomas son de terrenos fértiles que están siendo administrados por una familia, una parcela, un fondo, y te la toman y te la quitan y quedaste sin también poder vivir. Y son años de estas usurpaciones y se ha pedido que se indemnice y todavía no ha habido indemnizaciones razonables. Ahora hay que modificar la ley luego y como la alcaldesa da un dato interesante, ¿no es cierto?, que es el esfuerzo estatal por ayudar a quienes no tienen vivienda. Nosotros teníamos, antes de esta migración ya en oleada gigantesca que recibimos por la crisis de Venezuela, si Venezuela está viviendo una crisis porque tiene una dictadura sangrienta, narcodictadura, que ha hecho que se vayan de Venezuela entre 6 y 7 millones de personas. Nunca en la historia de América Latina había habido una migración de ese tamaño. Nunca. Para que la gente se haga una idea, esta gente que ha escapado de Venezuela suma más que la gente que se fue arrancando de la guerra civil de Siria. O sea, el drama europeo con la migración norafricana, Siria, etcétera, en términos proporcionales, es hasta menor que el que estamos viviendo nosotros en América Latina, desde Dominicana, de Colombia, pero sobre todo desde Venezuela. Ahora, antes de esta migración ya había 600.000 familias sin hogar en campamentos o en situación de allegados, para los que se estaban buscando una solución, ¿no es cierto?, de mejores viviendas. Las viviendas que acabamos de ver en la primera parte del programa son de las antiguas viviendas sociales de 35 metros cuadrados. Hoy día las viviendas sociales no deberían ser inferiores a 54 y siguen siendo muy pequeñitas para una familia completa. Entonces el Estado ha hecho esfuerzo económico gigantesco en Chile, pero no damos abasto para solucionar el problema habitacional de los chilenos, por supuesto mucho menos para los migrantes, y este esfuerzo de verdad va a ser gigante. Tengo un tremendo ministro de vivienda, yo a Carlos Montes lo respeto y lo aprecio mucho porque es un político muy capaz. Lo escuché el otro día haciendo varias declaraciones al respecto, creo que van en la línea correcta,
pero hay que tener conciencia que no hay recursos para solucionar esto en ¿Y hay corto terrenos plazo. suficientes? Porque a mí me ha pasado harto, por ejemplo, que he ido a tomas en Puente Alto y cuando van a dar subsidios y todo, reclaman que primero la plata que le dan para la vivienda es imposible llegar a tener una casa porque son muy bajos. Pero lo otro que pasa que se pueden ir a lugares muy lejanos y es desarraigarse del lugar donde viven porque no quedan terrenos para poder tener casas. Yo no sé ahí, alcaldesa, ¿cuál es la realidad que se vive en La Pintana? Sí, yo comparto con lo que dice Mario. Antes era una actitud desesperada de tomarse terrenos. Hoy día hay más facilidades, aunque son años de ahorro, pero hay más facilidades para adquirir una casa. Por lo tanto, no vamos a justificar lo que está pasando hoy día, porque por ningún motivo hay una justificación menos para tomarse un edificio, no pagar luz, agua, gastos comunes. Nadie se hace cargo de esas deudas, sino el propietario hoy en día al recuperar sus departamentos. Creo que hoy día en la región metropolitana están quedando menos terrenos disponibles y hoy día se construye en altura. La gente no quiere vivir en departamentos, si bien es cierto lo que habíamos visto y lo que se construía antes eran 30 metros cuadrados, 12 metros cuadrados en mi comuna, hoy día son más metros cuadrados la vivienda social. Sin embargo, la disponibilidad de terreno es mucho menos y por lo tanto el Ministerio de Vivienda no solo debe dedicarse a construir más vivienda a cada gobierno, sino que a construir ciudad, porque llegan las viviendas, pero no llega con un Cefam, con un colegio, no ha pasado. Yo siento que hoy día hay menos tiempos para obtener una vivienda y por lo tanto hoy día hay menos tomas de terrenos que en el pasado. Y eso bienvenido porque hay un esfuerzo del Estado y de los gobiernos permanentemente que han estado en el mismo. Aunque crecieron harto en la pandemia. Aunque crecieron bastante, pero no vamos a justificar las tomas de terreno, porque hoy día la gente organizada y la gente individual es un poco más fácil, no son 20 años de espera como era antiguamente, y por lo tanto no vamos a justificar. La comuna de La Pintana tiene un déficit de cerca de 5.000 viviendas y tenemos terrenos para que se vayan construyendo, pero esperamos que en la comuna de La Pintana no solo nos miren para construir viviendas sociales, sino también para los profesionales que hoy día van saliendo de la comuna de La Pintana con mucho esfuerzo porque tienen que estar cerca de sus redes y no solo quieren una vivienda social, sino que quieren una mejor vivienda porque hay disponibilidad para eso y esperamos que nos miren de otra forma también en la comuna de La Pintana. Alcaldesa, gracias por habernos acompañado. Mario, también, gran conversación tan importante, un tema que vamos a seguir aquí en el Buenos Días que a fueron todos. varios temas en el fondo, porque comenzamos con esta situación ocurrida en la Florida y continuamos después con este desalojo de este edificio, el edificio Chequera. Hacemos la pausa y ya regresamos con más de Buenos Días. Tenemos sorpresa, ¿quiere decir algo la alcaldesa? Dos cosas. Solo instar a no dinamitar los puentes son para que nos comuniquemos y de verdad que yo confío que esto va a pasar. Somos un solo equipo, no podemos actuar en distintas trincheras y esperamos que eso pueda suceder porque la esperanza es lo último que se pierde y yo llamo a que juguemos este partido y lo ganemos y no lo perdamos. Y en ese sentido también, dos cosas, me he enterado que María Luisa Godoy tiene... en la pyme. Sí, su pyme editó 50 cuentos y también con una recomendación para sus padres. María Luisa, quiero invitarte a que vayas a la comuna de La Pintana. Feliz. Bueno. Usted me dice y ahí le hago unos cuentos. cuentacuentos. Sí, por favor. Feliz. Feliz vamos a estar. Muchas gracias, Está comprometido en alcaldesa. pantalla. Bueno, yo vendo implementos deportivos, llévele a Luca Yavín, todos tenemos una pyme. Hacemos la pausa y ya regresamos. @Fuentes Silva y tengo descuento por docena.